Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a pasar a nuestro estudio de esta noche. Hacer un pequeño estudio nada más de lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer un texto, es corto, son 2 versículos nada más, pero vamos a hablar sobre lo que Dios quiere sobre nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por su bondad, Señor, por su amor, Padre, y por su misericordia, mi Dios. Señor, gracias, Padre, por que usted, Señor, vino a padecer por nosotros, Padre, y Señor, por mostrarnos su palabra, mostrarnos su voluntad, mi Dios, acerca a cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, yo no soy nadie, Señor, yo soy un siervo inútil, Padre, pero Señor, a usted le ha placido en esta noche, Señor, tenerme aquí al frente, Padre, y Señor, pues sea usted quien guíe mis labios, sea usted quien guíe, Señor, lo que he de hablar, Padre, en esta tarde, Señor, sea para edificación de cada uno de nosotros, mi Dios, y Señor, pues que usted se lleve la honra y la gloria, Padre, de esta palabra, mi Dios, que usted ha puesto en mi corazón, Señor, compartir en esta noche, Padre. Mi Dios, utilíceme, Señor, y sea, Padre, yo un instrumento útil para usted, mi Dios. Padre, se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la fidelidad. Dice la palabra de Dios, en el versículo 2 leíamos, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad, hermanos, es un tema que abarca mucho en sí. Hay mucho que sacar sobre este tema. Hay varios asuntos a tratar sobre la fidelidad también, pero vamos a hablar sobre la fidelidad de cada uno de nosotros, sobre cómo estamos comportándonos, de qué manera somos fieles nosotros. Es verdad que muchas veces dice uno, pues yo voy a la iglesia todos los días, yo a cada servicio yo estoy ahí, ok, te permanece uno fiel en la iglesia, viniendo a cada servicio, pero a veces fallamos, ya sea en la lectura de nuestra Biblia, o fallamos en la fidelidad a la oración, fallamos en la fidelidad del servicio a Dios, fallamos en varias cosas, hermanos. Mantenemos una fidelidad a medias hacia con Dios, cada uno de nosotros. Es verdad que si en un trabajo soy fiel, voy a ser recompensado. Tal vez muchos dirán, bueno, pues ¿de qué me sirve ser fiel si no soy reconocido? Si no, nadie lo nota, o cuando viene a hacer uno la limpieza, ok, pues yo vengo cada vez que me toca hacerle limpieza, soy fiel, no falto, no fallo, lo hago, pero nadie lo nota. O sea, ¿de qué me sirve esa fidelidad? Tarde o temprano, hermanos, alguien lo mira. Y no lo hagamos pensando en que el hombre lo va a ver, en que el pastor lo va a ver, en que alguien lo va a notar de aquí de la iglesia. Tomemos en cuenta que la fidelidad debe ser hacia Dios, que el servicio lo estamos haciendo a Dios y que Él es quien nos está mirando y quien nos conoce nuestro corazón, conoce nuestra actitud, de qué manera estamos haciendo las cosas. En un trabajo muchas veces uno es fiel, es constante, da a veces un extra en las cosas del trabajo y dices, bueno, mi jefe no lo reconoce, pero a lo mejor el jefe de otra área lo está mirando y dice, yo quiero una persona como él.
en mi área. Alguien lo está reconociendo, a lo mejor no se lo dicen directamente, pero alguien está reconociendo y está mirando el esfuerzo que está haciendo. En los estudios, en la escuela, muchas veces dice, bueno, yo me estoy esforzando, estoy siendo fiel en mis estudios, no he fallado a la escuela, no fallo a mis clases, sigo constantemente en las tareas, hago todo eso, pero pues muchos dicen, ¿de qué me sirve si a final de cuentas no pasa lo mismo, estamos en la misma situación? O sea, no todas las cosas se reflejan en el momento, hermanos, muchas veces es a futuro, y la mayoría de las veces así es a futuro. ¿Qué pasa si tú dejas de estudiar en estos momentos? ¿Qué pasa si tú dejas de ser fiel en tu trabajo en estos momentos? Vas a fallar, ¿por qué? Porque tú al siguiente día te vas a estar lamentando, ok, yo quisiera tener aquello, yo quisiera hacer esto y no lo tengo. ¿Por qué? Porque dejaste de hacer ciertas cosas, dejaste de ser fiel en eso. En los estudios muchas veces, ¿para qué estudio si al final de cuentas voy a terminar de paletero o otra cosa? Pero los estudios te van a servir más adelante. A lo mejor vas a terminar de paletero y no es discriminación a los paleteros, trabajo honrado, pero tú dirás, ok, yo estudié para ingeniero y estoy de paletero. Bueno, pues vas a agarrar experiencia a medir las calles, por lo menos. Entonces, las matemáticas no las vas a dejar porque cambies de oficio, te van a servir. Entonces, cada una de esas cosas las podemos ver, ok, y dices tú, pues si yo para qué estudio si trabajo y gano mi dinero, ok, pero si estudias vas a tener una carrera, vas a tener una profesión, vas a tener un documento con el cual te avale para tú poder tener un mejor empleo más adelante. Todo eso es parte de la fidelidad, hermanos. ¿Por qué pongo estos ejemplos de la escuela, de los estudios o del trabajo? Porque la fidelidad, hermanos, no solamente es permanecer en algo. La fidelidad, hermanos, vamos a ver unos sinónimos de la fidelidad. Sinónimos de la fidelidad es adherir, que alguien se adhiera a algo. Otro sinónimo de la fidelidad es la amistad, el cumplimiento, la devoción, la franqueza, la honradez, lealtad, nobleza, observancia, compromiso, fe, juramento, ofrenda, palabra, promesa, testimonio, voto y rectitud. Son sinónimos de la fidelidad. Por eso es que me estaba basando estaba agarrando eso como ejemplo, el trabajo o el estudio. ¿Por qué? Porque es el compromiso que tú tengas con las cosas, el compromiso en que tú tengas con tu estudio, el compromiso que tú tengas con tu trabajo, el compromiso que tú tengas con tu pareja, el compromiso que tengas con tus padres o con tus hijos, el compromiso que tengas en cada una de las cosas que realices. Esa es fidelidad. La ofrenda que hagas, las promesas que hagas, tiene que ver con tu fidelidad. Si tú fallas en una promesa, tú estás fallando en la fidelidad, no estás siendo fiel. Si tú fallas en la amistad con alguien, no estás siendo fiel. Si tú fallas en tu testimonio, no estás siendo fiel. Todas estas son cosas que son parte de la fidelidad. La fidelidad, voy a leer un poco lo que es el significado o de dónde viene la palabra fidelidad. Deriva de la palabra fidelitas y su significado es servir a un Dios. Es lo que significa fidelidad. La fidelidad es la virtud para dar capacidad, poder, cumplimiento a una promesa, referencia o exactitud, prontitud de una acción. A eso se refiere fidelidad. Y si nos ponemos a meditar cada uno de nosotros, hermanos, en la fidelidad que nosotros tenemos o lo que en nuestra acción de fidelidad fallamos en la mayoría de los puntos de la fidelidad.
Cuando alguien reconoce nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestro cumplimiento, nos sentimos animados. En su trabajo o en la escuela, muchas veces cuando un maestro o cuando un jefe del trabajo de alguien le reconoce a uno el esfuerzo que está haciendo, el cumplimiento de su labor, uno se siente motivado, se siente animado, porque lo están reconociendo. Y muchas veces no es solamente el reconocimiento, en otras ocasiones llega también una recompensa. Y sabes que tú te has esforzado, has hecho méritos, has cumplido con tus metas, has dado un extra, se te ha pedido tiempo, lo has hecho. Sabes que te vamos a dar un mejor puesto o un aumento de sueldo. Eso es una recompensa, un reconocimiento a su trabajo. En los estudios, cuando uno es fiel en los estudios, mejora las calificaciones. Entonces son cosas de nuestra fidelidad, hermanos. Uno le echa más ganas cuando es reconocido, cuando tiene cierta recompensa, o sabe que alguien lo está observando. En algunas otras cosas, la fidelidad hacia Dios en las reuniones, la fidelidad a Dios en la oración, en la lectura de nuestras Biblias, de la palabra de Dios, en la comunión con Dios, en el servicio a Dios. Todos esos son puntos también que debemos mejorar nuestra fidelidad, sobre todo en las cosas de Dios, porque la palabra fidelidad dice que es servir a un Dios. Y nosotros conocemos que no hay otro Dios más que al que nosotros servimos. La fidelidad del creyente, hermanos, debe ser vital en la vida del cristiano, pues el cristiano debe ser un ejemplo a los demás. Porque en esta palabra fidelidad podríamos incluir integridad, si habla de compromiso, de honradez, de nobleza, de lealtad, de franqueza. Estamos hablando de una persona íntegra. Entonces, si somos íntegros, podemos ser fieles. Si somos fieles, seremos íntegros. Es algo en cada uno de nosotros. Dice, hay varias razones por lo que deberíamos de mantener nuestra fidelidad. Pero antes de eso, hermanos, quiero mostrarles dos tipos de fidelidad de las cuales yo hice anotaciones. Una fidelidad se le llama esclerotizada, o también llamada momificada, anquilosada, atrofiada o raquítica. Esos son tipos de fidelidad. Un ejemplo de este tipo de fidelidad es, se pone el marido o la mujer dejan dormir su corazón. ¿Qué es dejar dormir su corazón? Es no tener una actividad, no tener un frecuente, ¿cómo se le llama? Ánimo, o estar constantemente enamorando a la otra persona, o estarle estimulando a la otra persona, podría decirse. Es dejar dormir el corazón, se está enfriando ese corazón, se está enfriando el amor en ese matrimonio, por lo cual lleva esto a que pueda suceder una infidelidad. Eso es la fidelidad esclerotizada, una fidelidad que está más que nada por mero compromiso y no por estarse estimulando el uno al otro. Ese es un ejemplo de fidelidad. Lo mismo sucede con nosotros, dejamos enfriar nuestro corazón en las cosas de Dios hasta que llega el momento que nos apartamos de Él. Entonces, tenemos que examinarnos bien nuestros corazones, en qué tipo de fidelidad estamos. La fidelidad dinámica es una fidelidad que es imaginativa, que está viva, es diligente, es energética, que no traiciona. Es una fidelidad que se mantiene activa, en pocas palabras.
Esa fidelidad dinámica ama, llena el corazón, procura amar cada vez más, procura mostrarse cada vez más. Como lo hace uno con la pareja o con los hijos, mostrarle el amor cada día más, es lo mismo nosotros con Dios. Debemos demostrar el amor hacia Dios cada día más. Pasa el tiempo y parece que en lugar de amar más a Dios, lo aborrecemos. Pasa esto porque estamos en la fidelidad esclerotizada. No estamos siendo firmes, no estamos siendo constantes. Dice, debería ser un enamoramiento sostenido. O sea, se sostiene uno con el otro. En la pareja, el amor es mutuo. Cuando el amor es de uno, esa relación no funciona. Para que la relación funcione, tiene que ser de los dos. Así como nuestro cristianismo no funciona porque el único que ama en realidad es Dios. Nosotros no le estamos amando como Él nos ama a nosotros. Entonces, es lo que pasa. Como cristianos fallamos en la fidelidad, fallamos en el mantener el amor vivo. Dice, el mantener la fidelidad fructifica en el tiempo. La semilla de la eternidad, quedando protegido el amor y con él el hogar y la familia. Dice en la eternidad, o sea, si hablamos espiritualmente, tenemos frutos con Dios en la fidelidad. Porque de una u otra manera nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, tenemos una promesa de pasar una eternidad con Él. De cierta manera está nuestra fidelidad mantenernos en sus caminos. No quiere decir que vayamos a perder esa salvación que Dios nos ha dado, pero nos alejamos de todo aquello que Dios nos promete darnos. Dios promete darnos coronas. Dios promete que tendremos nuestras recompensas. Pero ¿qué recompensas queremos tener? ¿Las que serán duraderas, que pasarán por el fuego y quedarán, o las que se quemarán como la hojarasca? Dice, la fidelidad en la familia o en el hogar, en la pareja, pues es algo que protege a la familia, mantiene a la pareja unida, mantiene a la familia unida. Cuando falla esa fidelidad, la familia se desintegra, la familia se desborona. Entonces, hermanos, es tiempo de que chequemos nuestra fidelidad. Decía, hay varias razones por lo que debemos mantener nuestra fidelidad. Pero veamos unos puntos, hermanos, de por qué debemos mantener nuestra fidelidad o de qué nos sirve mantener nuestra fidelidad. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido y anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dice, no ha rehuido. ¿Por qué? Está hablando de que el Espíritu, aquí la fidelidad de Dios lo guía a uno a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está seguro de lo que Dios le ha mandado a hacer. Si podemos leer desde antes el contexto del versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A la fidelidad de Dios nos permite que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé la guía. Segunda de Tesalonicenses, hermanos. Capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios así, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirma y guardará del mal. Otra de las ventajas de permanecer fiel es que Dios nos guarda del mal. Nosotros podemos estar confiados muchas veces en lo que Dios hace, pero Dios también nos manda que guardemos sus mandamientos, sus estatutos. Y esa es parte de la fidelidad que debemos tener hacia Dios. En el libro de Daniel, hermanos, capítulo 6, libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, hasta leer el Daniel 6, 4, dice la palabra de Dios así. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, podemos ver que la fidelidad que Daniel tuvo le sirvió de protección, porque Dios lo protegía y le ayudó a mantenerse apartado de aquello que pudiera hacerlo caer delante del rey. Aun cuando él fue lanzado en el foso de los leones, Dios lo protegió. Vemos que él se mantuvo fiel en la oración, se mantuvo fiel en su firmeza, en su fe para con Dios, y eso le sirvió de protección. O sea, que Dios le ayudó por su fidelidad. Por la fidelidad Dios lo guía a uno, por la fidelidad Dios lo guarda, por la fidelidad también protege. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otro punto. En el libro de Números, capítulo 12, libro de Números, capítulo 12, versículo 7, dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el 6, hermano, por favor. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, la fidelidad de Dios, hermanos, podemos ver que es reconocida. También podemos verlo en el libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 5. Dice la palabra de Dios así. Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, la fidelidad es reconocida. Como les mencionaba antes, se puede reconocer en un trabajo, se puede reconocer en sus estudios, se puede reconocer aún en su hogar,
pero sobre todo Dios reconoce la fidelidad. Vamos a pasar al libro de Génesis, hermanos, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios así. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ah, caray, espérame tantito. Creo que me falló, hermanos, permítanme tantito, no era el 3. Bueno, vamos a pasar a... perdón, creo que ya me perdí en este, entonces... Permítame tantito, hermano, porque pues, vamos a pasar al siguiente punto. Dice en el capítulo 39, Génesis 39. Capítulo 4 y versículos 4 y 5, ese sí es 4 y 5, dice la palabra de Dios así. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder en todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La fidelidad es bendecida por Dios, es prosperada por Dios, hermanos. Dios prospera la fidelidad. Lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 39, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios, sí, Génesis 39, 22 y 23, dice la palabra. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La fidelidad de uno, Dios la prospera, hermanos, es lo que estamos viendo. Entonces tenemos que ver, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros si queremos la fidelidad fría, la fidelidad que no nos sirve, que no nos ayuda, o la fidelidad que será reconocida, que será recompensada. En Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios así, hermanos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí estamos viendo, hermanos, que la fidelidad hacia Dios es recompensada. Dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O sea, el Señor premia la fidelidad. En estos puntos, hermanos, son puntos referentes a la fidelidad.
Y Dios demanda de nosotros que seamos fieles. Lo leímos en el principio, el versículo que leímos en 1 Corintios 4, 1 y 2. Vamos a regresar nuevamente al libro de Corintios, hermanos. Decía la palabra de Dios así en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros somos administradores en ciertas áreas de nuestra vida, hermanos. Administradores en el trabajo, de nuestro tiempo, administradores de nuestras familias, administradores en las actividades que tenemos, en el servicio que tenemos, en los ministerios que tenemos. Cada uno tenemos algo que administrar. Y dice Dios que requiere que cada uno sea hallado fiel. Versículo 16 y 17, aquí mismo en el capítulo 4 de Corintios, dice la palabra de Dios así. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Aquí vemos nuevamente cómo está siendo reconocido aquí Timoteo por su fidelidad. Dice, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Por eso dice que lo imitéis, que imitemos las cosas de Dios. Otro ejemplo más, hermanos, en el libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios así, hermanos. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Dice, no defraudándonos, sino mostrándose fieles en todo. ¿En todo? ¿A qué se refiere con todo? Todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser fieles en todo. O dice Dios, sé fiel en las reuniones y no en la oración. O sé fiel en la oración y no asistas a congregarte. Dice fieles en todo. Debemos permanecer fieles en todo. Un punto que había visto, hermanos, no lo anoté, pero el punto es que la fidelidad es para servir a Dios. Como lo vimos en el significado de la palabra fidelidad. Como lo dije antes, derivada de la palabra fidelitas, su significado es servir a un Dios. Y como no hay otro Dios, aparte del que nosotros conocemos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces ¿a quién servimos? Al único Dios. Y este es el pequeño estudio, hermanos, pequeño mensaje que traía para compartir con ustedes. Espero y sea de edificación para sus vidas, que sea algo en lo cual podamos meditar y podamos pues tanto meditar, reflexionar y pues que podamos hacer mejoras en nuestra fidelidad o a lo que significa la palabra fidelidad en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para terminar, y vamos a dejar un poco de tiempo para meditar cada uno en la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por su palabra, mi Dios, por, Señor, este mensaje, Padre, que usted nos ha compartido en esta tarde. Señor, para que podamos recapacitar, mi Dios, en la fidelidad, mi Dios, que nosotros tenemos, Señor, hacia usted, mi Dios, principalmente, Padre,
que nos ayude, Señor, en todas estas áreas de nuestra vida, Padre, lo que significa verdaderamente la fidelidad, que es el compromiso, Señor, con usted, Padre, es la honradez, la franqueza, Señor, la fe, la promesa, Señor. Mi Dios, cada cumplimiento, Padre, cada juramento, Señor, cada voto, Padre, es parte de la fidelidad, mi Dios, que nosotros debemos cumplir. Padre, ayúdenos a tomar en cuenta esto, Señor, a ponerlo en obra en nuestras vidas, Padre, y que, Señor, no solamente sea al servicio de usted, Padre, sino que también pueda ser, como lo dice la palabra, de testimonio para todos aquellos, Señor, que están alrededor nuestro, los que nos conocen, Señor, nuestros vecinos, nuestros familiares, Padre, todos aquellos, Señor, con quienes tenemos cierto contacto, Señor, que nos miran, Señor, que podamos dar un buen ejemplo, Señor, de usted, Padre, de la fidelidad, Señor, que usted tiene hacia nosotros y que nosotros debemos tener para con usted, mi Dios. Padre, le pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que han escuchado su mensaje, Padre, los que están aquí presentes, los que están en las redes sociales, Señor, que usted les ayude, Padre, les fortalezca, Señor, en la fidelidad, mi Dios. Padre, nos ponemos en sus manos, Señor, también pidiendo, Padre, si hay alguno, Señor, que no le ha conocido, Padre, y Señor, desee, mi Dios, conocerle, pues, Padre, que nos lo pudiera hacer saber, Señor, y mi Dios, alguien, Padre, pudiera compartirle tu palabra, Señor, pudiera compartirle el Evangelio, Señor. Mi Dios, pues, dejamos esta invitación, Señor, porque no es casualidad, Padre, que usted nos hable, Padre, en esta tarde, Señor, y mi Dios, sabemos que usted tiene un propósito en nuestras vidas, Padre, un propósito con cada uno de nosotros, y Señor, lo ponemos en sus manos, Padre, dejando un tiempo, Señor, para que cada uno pueda meditar, Señor, en su palabra, mi Dios. Padre, le doy las gracias por ello, Señor, y mi Dios, pastor, puede continuar, por favor. Sigan orando, hermanos, vamos a continuar, el pastor aquí en oración también para terminar. Cuán importante, hermanos, es sigan orando, la fidelidad a nuestro Dios es uno de los puntales en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Hay que ser fieles en todo, en la casa de Dios y en todas partes. Padre Celestial, gracias por hablarnos esta noche, Señor. Gracias por recordarnos cuán importante es para usted, Señor, el hecho de que seamos fieles. Y Padre, ayúdanos a ponerle importancia a este asunto. Ayúdanos a examinarnos constantemente, Padre Celestial, de que qué tan fieles, Señor, somos a ti, a todos, Señor, nuestras familias, a nuestras esposas, esposos, Señor, a nuestros padres, sí, a nuestros patrones, Señor, también. En todas partes, Señor, necesitamos ser fieles. Queremos ponernos solamente en tus manos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y rogamos, Señor, tu gracia también para los hermanos que están en las redes sociales. Gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que se toman para poder estar con nosotros, aunque sea a través de ese medio, mi Señor. Padre, gracias, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.